Muy buenas noches, señoras y señores. Las causas de la crisis de Cataluña no son, desde luego, recientes. Ni siquiera se deben enteramente a este régimen del 78 que arbitró un sistema autonómico devenido en un desastre sin paliativos. Muchos son los factores internos y acaso sean los más decisivos, pero también ha habido una influencia externa que ha jugado un importante papel sobre el terreno de juego que otros han dispuesto. Y esos otros no son quizá quienes hemos venido suponiendo hasta ahora. En el programa de hoy vamos a hablar acerca de quién ha estado detrás de la promoción y financiación del independentismo catalán. La abierta rebelión que se produjo en Cataluña en 2017 contó con inspiración política foránea, como hemos dicho, y con financiación extranjera. Más allá de las declaraciones oficiales, algunos estados apoyaron las intenciones secesionistas del independentismo catalán en mayor o menor medida y en un estadio u otro del desarrollo del proceso. Y junto con esos apoyos, los del magnate George Soros, encargado de ejecutar los planes del globalismo, la destrucción de los estados-nación. Ante la inacción del Estado español, el independentismo catalán ha estado ganando numerosas batallas internacionales en los últimos años. Desbordado el gobierno de Madrid en tiempos de Rajoy, se dedicó a echarle la culpa a Rusia de apoyar al secesionismo, asegurando que disponía de unas pruebas que jamás mostró. Por el contrario, algunos de nuestros socios y aliados, como los países bálticos, comenzaron a pronunciarse en favor del independentismo catalán. Particularmente, Letonia se mostró beligerante tras haber recibido 6 millones de euros del gobierno de Artur Mas, procedentes, por cierto, de la masiva evasión de capitales a Panamá llevada a cabo por el clan Pujol. Además, los parlamentos de Dinamarca y Suiza aprobaron apoyar una salida democrática y negociada a la cuestión catalana, y los parlamentos finés y sueco condenaron la violencia policial que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017. Y mientras Eslovenia declaraba que los catalanes tienen derecho a la autodeterminación y rechazaba el uso que el gobierno español hizo de la fuerza y las amenazas de una intervención militar, el ministro de Interior del gobierno belga se mostraba dispuesto a que Bélgica fuese el primer país en reconocer la independencia catalana. Los independentistas, además, pudieron presumir de ciertas connivencias con el poderoso Estado de Israel, pues este, aseguraba Artur Mas, es claramente un compañero de viaje de Cataluña. Y en ese batiburrillo de influencias externas sobre el proceso independentista debe señalarse una determinante, la de George Soros. ¿Por qué tendría el abanderado y ejecutor del globalismo interés en la fragmentación de España? ¿Acaso esta no podría alentar una serie de conflictos en los estados europeos en los que existen querellas internas de tipo nacionalista? Por supuesto que sí. Y es que lo que persigue el globalismo es la destrucción o el debilitamiento del Estado-nación, y nada mejor que fragmentarlo para debilitarlo. A eso se está dedicando Soros, a eso se está dedicando el globalismo. No olvidemos que el objetivo no es meramente la destrucción de la unidad, sino de la identidad, razón por la cual el mismo Soros es quien promueve la masiva inmigración ilegal en Europa. Detrás del movimiento secesionista no se encuentra Rusia, se encuentra el globalismo, se encuentra George Soros. Su propósito, lograr naciones sin Estado. Don Juan Antonio de Castro, muy bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a ver, lo primero que nos asombra de toda esta historia es la pasividad del gobierno de España, que es verdaderamente como para no creerlo. Sí, es tan asombroso toda esta cuestión que después de tantos años hemos podido constatar, ¿no?, en el momento del referéndum y con todo el problema, las dificultades que tenía España a hacerse escuchar internacionalmente, sobre todo a ser apoyada por algunos países, ¿no? Yo creo que el fallo no solamente de un gobierno, sino de los varios gobiernos que hemos tenido y que han negociado de una manera o con otra con Cataluña, creo que el gran fallo de esto ha sido el perder la batalla exterior y perder la batalla interior. Yo creo que desde el punto de vista exterior está clarísimo que había que haber hecho unas campañas, pero mucho más a nivel mucho más académico y serio sobre derecho constitucional e internacional y justificar cuáles eran las posiciones de España. No se ha hecho. Se ha creído simplemente en que con estas embajadas podrían defenderse, y de hecho las pobres embajadas con un embajador al mando seguramente sin tener detrás unos buenos estudios y meter dinero, porque había que haber metido dinero igual que los independentistas lo han metido, ¿no? Por un lado eso, por el otro lado yo creo que también de manera externa, y lo hablaremos seguramente hoy, es todo el tema de nuestra influencia en la propia OTAN y en las instituciones occidentales, ¿no?
Creo que ahí también hemos fallado. Y desde el punto de vista interno, pues realmente algo tan absurdo como que nuestra propia agencia de cooperación, AECID, pues por ejemplo, ha estado financiando, dándose cuenta o no, a instituciones como Novact y a otras que se dedicaban a la no violencia, a la resistencia no violenta en España. Entonces dices, ¿qué hace la agencia de un Estado, de un gobierno, apoyando la resistencia no violenta? Es que es completamente absurdo. Que solo puede ir contra el propio gobierno, por Entonces definición. Dices, ¿pero por qué lo han hecho? ¿Por un acuerdo político? ¿Porque a cambio de eso han conseguido una posición política? Pues qué desastre. Porque han reforzado de tal manera, por ejemplo, a la institución Novact, que se ha convertido en una de las piezas maestras de la ANC. Claro. Y podremos hablar de lo que la ANC también ha hecho a partir de ahí, ¿no? Hablaremos de eso, desde luego que sí. Bueno, algunos estados, en teoría socios nuestros, tanto de la Unión Europea como de la OTAN, han manifestado una comprensión y una proximidad por el independentismo, por el secesionismo catalán, que está fuera de toda duda a estas alturas. Sí. A mí muchas veces, no sé, a veces estoy en Suiza o en Francia y me dicen, no, pero si es que Cataluña, no sé qué, es como si hubieran ganado absolutamente el mensaje de comunicación, ¿no? Yo creo que es que lo que ha habido es tal trabajo, por ejemplo, Artur Mas no solo fue a Independent Diplomat a Estados Unidos, sino que se fue a la OTAN directamente en el año ya 2013, me parece que es en el 13 y en el 14, está invitando al secretario de la OTAN, yendo a la OTAN, a hablar y a decir que hay que apoyar al independentismo. ¿Qué más viajes no haría y qué más no harían las agencias o pseudoembajadas en el exterior para promover esto, ¿no? No cabe duda que ha habido inversión tanto en think tanks internacionales, en universidades y, por supuesto, en la influencia a través de OTAN. Yo creo que eso es muy importante. O sea, han ganado un poco la batalla dentro de la propia Organización Atlántica. Y es esa confianza en la Organización Atlántica, yo creo que la que les lleva a tener tal fortaleza y a que muchos países de la propia organización, como Bélgica o otros, hayan inmediatamente pensado incluso en ponerse del lado del independentismo, ¿no? Es cierto. Así es, la verdad es que la labor de los gobiernos españoles han sido verdaderamente lamentable. Pero bueno, luego hablaremos de la trama rusa, pero en principio, por la situación geopolítica en este momento, es creíble que Rusia tuviera interés en atacar el flanco sur de la OTAN en Europa. Es decir, que el argumento que luego se creará, que como veremos es falso, sin embargo, es plausible sobre el papel. En el marco de la Guerra Fría, desde su existencia, desde que empezó la Guerra Fría, pues siempre está Rusia, Estados Unidos y la OTAN en general enfrentados, teniendo siempre cuidado de que no avance más una o la otra en una dirección o en otra. Entonces eso es clásico. Por supuesto, Rusia va a estar interesada en todo lo que pueda debilitar a la OTAN. Bien, dicho eso, a partir de ahí, yo creo que más bien Rusia, y lo veremos quizás, lo que más ha jugado es el papel de rémora del tiburón Soros Occidente, ¿no? Está ahí el pececito que va comiendo las migajas y que si puede sacar algún rédito, pues estupendo, pero desde luego no es el protagonista. O sea, yo creo que eso ya está quedando cada vez más absolutamente claro y no puedo entender cómo instituciones como el Instituto Elcano o periodistas como Alandet en El País o otros hayan llegado a ir al Congreso de Diputados, a la Cámara de los Comunes en Inglaterra, a demostrar que esto era un tema de Rusia. Pero por favor... O sea, ¿cómo el gobierno español ha podido creerse eso? Es la pregunta, porque, por ejemplo, González Pons en su momento salió diciendo que tenía pruebas de que estaba Rusia detrás de todo este asunto, sí. Pruebas que, por otro lado, jamás mostraron. Es decir, y el gobierno español no se puede creer esto cuando además consta en los documentos de las propias fundaciones de Soros que Rusia no está detrás. Claro, eso lo veíamos en el documental, ¿no? Sobre la posición incluso de Rajoy en su momento. Yo creo que siempre la visión PP y tal, bueno, estamos en la OTAN, cuidado, que no se nos vaya a considerar un mal socio. Entonces, con ese complejo tremendo de que estamos jugando a malos socios de la OTAN, nos hemos dejado comer el terreno, no solo en la OTAN, sino poner en peligro la soberanía de nuestra nación, porque no hemos cuidado suficientemente observar lo que estaban haciendo los dos principales actores de la OTAN, que son Estados Unidos e Inglaterra. No olvidemos, y luego hablaremos también, que todas las instituciones que están financiadas por Soros también están financiadas por el Reino Unido, por la National Endowment for Democracy americana y por una serie de organismos que los encontramos a todos en los mismos sitios. O sea que es que al final lo que no hemos tenido es el ojo para decir, cuidado, ¿qué pesa más, mi posición en la OTAN o tendré que revisar en cierto modo esa negociación de OTAN para no dejarme pisotear incluso mi soberanía? Y yo creo que ahí ha fallado tremendamente
Rajoy, y por supuesto que ha fallado, y que no es que haya fallado el gobierno actual, es que el gobierno actual está encantado con lo que ha pasado. Claro, lo que sí es creíble es que George Soros esté detrás de todo este asunto y no podemos tomárnoslo a la ligera porque es la segunda fundación más poderosa después de la fundación de Bill y Melinda Gates. Estamos hablando de un enorme volumen de millones de dólares al servicio de determinadas causas, en este caso al servicio del secesionismo. Del secesionismo. En las últimas décadas, 32.000 millones de dólares, se dice pronto, inyectados en la sociedad civil, ingeniería de sociedad civil, ingeniería social, ingeniería financiera, ingeniería de inteligencia, manejar completamente esas diferentes, digamos, áreas, ¿no? O ingenierías. Lo que ocurre sí, entonces, al final estamos como siempre con el tema de los globalistas, ¿no? Todo se compra, se ha comprado hasta la intervención y el independentismo, se ha comprado el dinero inyectado por Soros en una serie de instituciones y think tanks y en apoyo a la Generalitat a través de Independent Diplomat y otros, ha sido tal que negarlo, como lo hacía el otro día Nacho Torreblanca en ese interview que le hace a Soros y que parecen decir los dos, jamás hemos querido ni hemos tocado la independencia de Cataluña. Pero por favor, ¿cómo se puede ser tan mentiroso? O sea, de verdad, hay que decirlo, y las cifras están ahí. Lleva 2 años publicado el libro Soros rompiendo España y ninguno de estos señores ha venido a decir que cualquiera de esas cifras sea falsa. Bueno, entonces, ¿por qué afirman lo contrario? Ese es el tema. Pues porque no tienen otra cosa que afirmar, creo yo, pero vamos a ver cómo empezó todo esto. ¿Cómo articuló George Soros la ayuda al independentismo catalán? La ONG de Soros, Open Society Foundations, abrió sus puertas en Barcelona en octubre de 2012. Al frente de ella se situó a Jordi Baquer, que hasta entonces había sido director de CIDOB, un think tank globalista del que formaban parte destacados socialistas como Narcís Serra y Javier Solana. A las pocas semanas, a comienzos de 2013, Baquer y el propio Soros inauguraban la actividad de Open Society y comenzaba a financiar conferencias y organismos destinados a promover la causa tanto del mundialismo y de lo que Soros denomina sociedad abierta como causas secesionistas. La promiscuidad entre la Open Society Foundations y el CIDOB era tal que la sede de la primera estaba en un inmueble de la segunda. Soros empezó a financiar a CIDOB y este se lanzó a propagar la idea de la trama rusa mientras enviaba informes a la Unión Europea en los que apoyaba la independencia de Cataluña. La trama rusa fue desarrollada por Nicolás de Pedro, hombre puente entre CIDOB y Open Society y ligado al periódico El País. De ese periódico salió el impulso fundamental para dar credibilidad a la trama rusa a través de David Zalandete, impuesto en la subdirección de El País en 2014. De Pedro fue también el autor de las listas de periodistas supuestamente prorrusos y del informe del Atlantic Council en el que se criticaba duramente la actuación del gobierno español el 1 de octubre de 2017. Para los fines de propaganda que se perseguían era imprescindible aplicar la táctica de no violencia que venía impulsando Soros en todo el mundo. Se trataba de dar una imagen de pueblo pacífico, de resistencia no violenta frente a un Estado español que empleaba los métodos más brutales en la represión de las ansias de libertad del pueblo catalán. Para ello, la organización Novact, Instituto Internacional para la Acción No Violenta, que muestra su apoyo abierto a la causa secesionista, recibía apoyo de la Fundación Anna Lindh, parte del entramado de Soros radicado en Turquía. Durante la jornada del 1 de octubre, el independentista Martí Oliveira, al frente de Novact, fue quien dirigió la construcción de los muros humanos que entorpecían las labores policiales. Oliveira bloqueó el acceso a los colegios electorales y fue él también quien formó a los CDR en materia de resistencia pasiva frente a la policía. El Ayuntamiento de Barcelona le premió unos meses más tarde con un contrato para gestionar tareas de formación en derechos humanos por valor de 370.000 euros. Independent Diplomat, la ONG de Soros, dirigía mientras tanto una carta muy crítica contra el gobierno de España al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y al vicepresidente primero, Frans Timmermans. Y Soros seguía promoviendo actividades en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y financiando la New America Foundation, un think tank globalista que consideró que una Cataluña independiente sería positiva para el sistema de defensa occidental. Entre ambos dedicó $500.000 euros. Interesante cuestión esta, la del CIDOB, un think tank socialista de una clara naturaleza globalista que se pone en manos del independentismo. Y en medio de todo esto, Jordi Baquer. Sí, está Jordi Baquer y están también figuras, como hemos visto, Solana, Narcís Serra, de nuevo estas figuras que son absolutamente atlantistas, ¿no? Occidentales, en absoluto ligadas a Rusia
y que están en el origen de un think tank como CIDOB, que empieza a hablar mal de España, a fomentar el independentismo, a escribir a la Unión Europea, etcétera, ¿no? Entonces ahí van surgiendo, digamos, le ocurre a CIDOB y le ocurre a Diplocat. Son un poco los dos primeros organismos que empiezan a ser financiados por Soros, ¿no? En pequeñas cantidades y para empezar a moverse en esas áreas. Y después va a venir Open Democracy, que es, digamos, el think tank por excelencia de George Soros, en el que invierte bastantes cientos de miles de dólares, y Open Democracy también es el que pues ataca, el que hace poco ha declarado que la pandemia era buena para que desaparezca la familia, pues es una serie de ideitas globalistas de lo más increíble. Pero en el tema de Cataluña en particular fue de los primeros que empezó a escribir también las cartas a la Unión Europea y todo eso, criticando a España. Entonces lo más curioso es que, y hemos visto, ¿no?, el tema de Alandete, del País, de David Alandete, ¿por qué esa obsesión por echarle la culpa a Rusia para echar en el fondo un velo sobre lo que estaba ocurriendo realmente? Yo creo que la razón principal de esa obsesión de periódicos como El País, que no olvidemos que El País es salvado en el año 2010 por el grupo Liberty con 600 millones, ligado a Soros. Sí, sí. Que el periódico El País está financiado también por Bill Gates. Se confirma que son por lo menos 2 millones de dólares, pero pueden ser 4 los que ha llegado a recibir El País de Bill Gates. Tenemos a los dos principales magnates, adalides del globalismo, financiando este periódico. Este periódico resulta que es el que sale siempre defendiendo a Soros y siempre defendiendo que aquí no ha pasado nada en Cataluña, y con un David Alandete que le pone el velo al tema y dice que es un tema de Rusia, ¿no? Entonces realmente está todo como demasiado la voz de su amo. No, y es lo que... Por un lado desarrollan la trama rusa y por el otro lado envían informes a la Unión Europea, en fin, atacando a España de una forma indisimulada. Sí, y desarrollan la trama rusa con la ayuda también del Instituto para la Gobernanza y la iniciativa Integrity, de la que ya hemos hablado algunas veces, que del Foreign Office británico, y en la que está metido Political Capital e incluso Soros indirectamente, y que es la que crea un clúster español, que es el que hace la dimisión del coronel Baños, el que no pueda ser nombrado el coronel Baños, y que crea ese velo sobre la intervención globalista en España en el tema catalán. Y lo más interesante es que esa iniciativa del Foreign Office, en la que está al mando del clúster español el señor Nicolás de Pedro, pues esa iniciativa, en sus propios papeles que fueron hackeados y que se pueden consultar en Internet, dice: sabemos que seguramente no es Rusia la que ha intervenido en Cataluña, pero ¿qué dificultades tenemos para convencer al Estado español de lo malita que es Rusia? Entonces ese tipo de frases dejan claramente en evidencia que ha sido todo una operación. Y yo creo que me di cuenta cuando sacamos el libro demostrando las financiaciones de Soros y demás, surgía el tema de Integrity. Y entonces es ahí cuando ligas las dos cosas y dices: ¿por qué este empeño en demostrar que es Rusia y no Soros? Pues para tapar a Soros, pero sobre todo porque hay un instituto de Integrity, que es un instituto de desinformación, que lo que pretende siempre es atacar a Rusia y que hace un papel, digamos, de guerra fría continua, ¿no? El libro al que se refiere don Juan Antonio de Castro es Soros rompiendo España, editado por Homo Legens, que pueden ustedes adquirirlo, donde, bueno, pues en las librerías al uso, y en el que se cuenta todo esto que les estamos contando hoy en negro sobre blanco. Es interesante además por otras razones que toda esta estrategia estuviera amparada, digamos, por una táctica no violenta. Digo, porque enlaza muy bien con todo lo que venía haciendo Soros hasta el momento. Sí, siempre hablamos de las revoluciones de color famosas en las repúblicas soviéticas, en las que utiliza toda una serie de técnicas. Soros, hablamos siempre de Soros, pero Soros es siempre el poder angloamericano vestido por la National Endowment for Democracy del Congreso americano, trabajando con la DFID inglesa, trabajando con USAID, y interviniendo en estos países para derrocar a determinados regímenes y poner los regímenes que le convienen. Lo que lo hacía en el pasado, lo ha estado haciendo Soros junto con estas organizaciones. Bien, lo que han aprendido de ahí, y ahí está un papel importantísimo que juega el Albert Einstein Institute, es con el señor Gene Sharp. Gene Sharp es el genio de las tácticas de no violencia más violentas en el fondo, porque la no violencia lleva al derrocamiento de regímenes, y que yo sepa, derrocar un régimen es algo un poco violento y que suele terminar además muchas veces, digamos, del 50% de las revoluciones de color que se han hecho con la no violencia han acabado en violencia.
Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que es interesante darse cuenta que en el intento de secesión catalana, el referéndum y demás, hay 197 tácticas o técnicas que tiene Gene Sharp para la no violencia. Pues no sé, desde protestar por no pagar impuestos hasta ponerse en la calle en determinadas posiciones, no pagar los autobuses, puede haber un montón, hay 197. Bueno, pues el 65% se cumplían en Cataluña. O sea, las aplicaron en instituciones como Novact, que está ligada a la ANC, ¿no? Las aplicaron en Cataluña. Y luego en las revoluciones de color, cerca del 97% de las características de una revolución de color sorosiana atlantista se dan en Cataluña también, el 97% de las características de una revolución de color. O sea que lo que nos encontramos es que se ha importado una revolución de color con sus técnicas y con su no violencia para tratar de desestabilizar España. Y eso no se ha hecho solamente aquí, lo está haciendo en cantidad de sitios. Lo hizo en la primavera árabe y ahora se ha ido a hacerlo a Estados Unidos con los Antifa y con todo el follón que hay con los temas raciales, ¿no? Entonces, este señor no para y este grupo no para, y hay la fuerza de lo que es esa escisión en Estados Unidos entre conservadores y demócratas, y lo que es la fuerza de los demócratas globalistas en el mundo en este momento están intentando, primero, que no salga elegido Trump y, por supuesto, aplicar y desarrollar el nuevo orden mundial. Pues vamos a ver lo que es el entramado y las relaciones con unos destacados y siniestros personajes que tiene George Soros en Cataluña y en España. Lo vamos a ver y creo que es la parte nuclear del programa de hoy. No se vayan, vamos a publicidad, volvemos enseguida y se lo contamos. De vuelta rápidamente, como les decíamos, lo que le vamos a contar ahora son las complicidades de Soros con los organismos independentistas, así como las complicidades con algunos otros actores insospechados. Son los grandes intereses y el globalismo quienes desean la destrucción de España. La financiación de George Soros del entramado independentista está fuera de toda duda. La relación comenzó en tiempo de Artur Mas y consistió en solidificar las fuerzas secesionistas en torno a un proyecto concreto y a unas determinadas organizaciones. El impulso vino dado por un variado elenco de agencias globalistas y muestra el interés del mundialismo en la ruptura de España. Dicha relación comenzó con la financiación de Independent Diplomat, dependiente de Soros, con 1,6 millones de euros a través de Diplocat, el servicio de diplomacia pública de Cataluña. Las relaciones de la Generalidad con Independent Diplomat se han valido también de las embajadas, sobre todo de la radicada en Estados Unidos. Recordemos que Independent Diplomat ha estado detrás de la independencia de Kosovo y ha apoyado a los fundamentalistas islámicos enemigos de Bashar al-Assad. Recíprocamente, Artur Mas pagó más de 1,5 millones de euros por el asesoramiento de las organizaciones de Soros. Mientras tanto, por increíble que parezca, el Estado español le ha estado permitiendo a Soros invertir en Catalunya Caixa, Iberdrola o Bankia e incluso entrar en Liberbank a través del FROB. También financió con casi 80.000 euros al Instituto de los Derechos Humanos de Cataluña, cuyo presidente, David Bondia, no ocultaba su adhesión a Carles Puigdemont. Las fundaciones de Open Society han estado inyectando fondos al Observatori Desk, próximo al independentismo, del que fue coordinadora Ada Colau y del que es miembro el propio Gonzalo Boye, de pasado terrorista y abogado de Carles Puigdemont. Pero la relación no acaba ahí. A través de su entramado de ONGs, Soros ha invertido en DXC Technology, empresa que facilitó el recuento de los votos tras el referéndum ilegal que se celebró en Cataluña. El magnate también ha invertido en otras cuentas de empresas y organizaciones que contribuyen a desestabilizar el país a través de sus fundaciones y de sus socios Jaume Roures y Carlos Villarrubí. Con Roures, a través de la participación de Soros en el capital de La Sexta, en torno a un 9%. Las conexiones de Roures con el proceso independentista no son ningún secreto, razón por la cual se ha visto sistemáticamente favorecido por la Generalidad. A través de Gala Capital, Soros también ha estado vinculado a El País, así como con la familia del Pino y las hermanas Koplovich. Gala Capital controló las comunicaciones de la web del referéndum. Cuando se produjo el 1 de octubre, la televisión de Roures proyectaba las imágenes de la represión policial al mundo, mientras esa misma tarde el vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, Carlos Villarrubí, intentaba que el equipo no jugase su partido contra la Unión Deportiva Las Palmas, instrumentalizando al club para llamar la atención internacional. Inesperadamente, Leo Messi, que se negó a secundarle imponiendo jugar, le chafó la estrategia y Villarrubí dimitió.
A George Soros le interesa la destrucción de España porque su finalidad es eliminar los Estados-nación y Europa es el laboratorio de los globalistas, como en su día manifestó Javier Solana. La emergencia de una república catalana independiente podría desencadenar una efervescencia nacionalista en las viejas naciones europeo-occidentales, como en Bretaña y Córcega, Padania, Flandes y Escocia. La gravedad de lo que ha emprendido George Soros estriba en que su apoyo al independentismo catalán no obedece a un capricho personal, sino que es el designio de las élites transnacionales que pugnan por imponer el globalismo en todo el mundo. Bueno, es verdaderamente llamativo todo este entramado de relaciones que tiene, que ponen al descubierto los intereses del globalismo en la destrucción de España. La financiación de Independent Diplomat es clave en todo este asunto, para empezar. Completamente. Soros es un escéptico. Soros dice que la verdad no existe. Y la verdad es que tiene toda la razón, porque no ha hecho más que mentir en el tema de Cataluña. Entonces es cierto, yo creo que está convencido que la verdad no existe y se lo aplica perfectamente. Partiendo de esa mentira, y todas las cifras están ahí para demostrarlo, el documental lo dice claramente. ¿Qué es Independent Diplomat? Independent Diplomat es, digamos, uno de los ONGs o think tank más asombrosos del mundo. ¿Quién está sumando? El señor Ken Ross. El señor Ken Ross, diplomático británico, que estuvo en el Consejo de Seguridad, especialista en independencia de países y demás. Y crea un think tank para crear independencias, para construir independencias. Una de las cosas que afirma el señor Ken Ross en es que la ley no sirve para llegar a la independencia, que la ONU tampoco, las resoluciones de la ONU tampoco van a servir, y la última, que es la más preocupante, es que al final la independencia solo se logra a través de la violencia. O sea que habría que tener bastante cuidado con el señor Ken Ross y las recomendaciones que le ha dado a la Generalitat. ¿Por qué digo eso? Porque en el 2012 el señor Mas se va a Estados Unidos, se va a ver a Independent Diplomat, a Ken Ross, y le dice: quiero independizar Cataluña. Le debió decir, porque logra un contrato y una inversión en Independent Diplomat de 1,6 millones para tener una serie de expertos que han estado viniendo desde el 2012 a la Generalitat de Cataluña a sentarse a preparar la independencia. Bien, eso se sabe poco, ¿no? Pero eso es así. Entonces, ¿pero quién pagaba ese Independent Diplomat? El señor Soros con 2,8 millones de dólares. ¿Qué ocurre al final? Que tenemos una escuela de independentismo pagada por el señor Soros y a la que paga precisamente la Generalitat y Artur Mas para tener unos expertos que les van a llevar al referéndum del 1. Entonces, Independent Diplomat, claro que juega un papel clave, ¿no? Además, ha estado también regando abundantemente otras organizaciones como el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, parte de la ANC también, que ha estado financiada directamente por él. Es muy interesante lo que se descubre recientemente sobre la ANC. En el momento de publicar el libro del que hemos hablado, no se tenía constancia, porque la ANC ha conseguido que no se descubra nunca cómo financiaba. Bueno, pues la ANC financia, por ejemplo, con campañas. Si uno entra en la página web de la ONC, se encuentra Make a Move, ¿no? La campaña Make a Move, que aparece en el Nou Camp, siempre, en el Camp Nou, siempre que va a haber un partido, es una campaña para recaudar dinero. Y Make a Move, en el fondo, el Fútbol Club Barcelona está colaborando con la ANC para conseguir dinero para la ANC. Eso es una campaña. ¿Qué diríamos? ¿Que Make a Move y los que están en Make a Move son parte de ANC? No, no son parte de ANC, no aparecen en la contabilidad de ANC, pero es ANC. ¿Quién está también ahí? Bueno, pues está el tema de International Trial Watch. ¿Qué es International Trial Watch? Un poco la organización que va a seguir el juicio del 1O del secesionismo, ¿no? Criticando a España, criticando nuestra democracia, criticando todo. Y esa campaña es de ANC. ¿Quién está dentro de ANC? IRIDIA, que es el Centro de Defensa de Derechos Humanos, el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña y la Novact. Y vamos a hablar un poco de los tres rápidamente. El primero, 1/3 de su financiación viene de Soros. El segundo, la mitad de su financiación viene de Soros. Y la Novact, 1/3 de su financiación viene de Soros. Entonces, al final, Soros, que dice no tocar el tema de la independencia catalana, invierte a través de estas organizaciones que llevan campañas dentro de la propia ANC, está favoreciendo y apoyando a la ANC en todo lo que ha sido el proceso independentista catalán. Al tiempo que inyectaba fondos en el Observatory Desk y en DXC Technology también, sí, que tiene su importancia. Sí, el Observatory Desk y Ada Colau, influyendo sobre el comité Helsinki noruego, que está dominado por él, los comités Helsinki en general están financiados también por él, y consigue que se transfieran cerca de $500,000 a tanto ayuntamiento, a Desk, en los temas estos de fomento independentista.
Soros, como él dice que no actúa en España, él actúa de muchas maneras. Actúa a veces inyectando fondos directamente en los think tanks y otras veces influenciando a gobiernos o a comités como el de Helsinki para esto, ¿no? Pero también lo hace de todas maneras actuando a través de empresas en las que invierte. Y ese es el caso de DXC Technology. Lo hace con DXC Technology y con Parlem. DXC Technology es la que organiza el recuento de votos, el mecanismo de la plataforma Cerdá, me parece que se llamaba, y el mecanismo de recuento de votos. Bueno, pues ¿qué hace? Invierte en el mes de julio, antes del referéndum, y desinvierte, vende 2 semanas antes del referéndum para no aparecer un poco, para que DXC haga su trabajo sucio, pero que las manos de Soros no estén en él. Esa es una manera que él tiene de decir la verdad. Y la segunda es Parlem, de Gala Capital, en la que tiene relaciones también con Roures. Invierte un dinero en MásMóvil, el 10% de MásMóvil, y luego MásMóvil el 25% de Parlem. ¿Y qué es Parlem? Pues resulta que es la única web que lleva la única web que se queda abierta de manera ilegal, es decir, que ha invertido dinero para cometer actos ilegales a través de esa web que queda abierta y de la que Puigdemont aquella misma noche dice qué bien que tenemos la web esta de Parlem, que es la única que va a poder seguir de cerca, aunque de manera ilegal, por supuesto, todo el proceso el proceso del referéndum. Y mientras hace todo esto, lo más asombroso es que el Estado español le permite a Soros invertir en Bankia, por ejemplo, en CaixaBank, en Iberdrola y incluso en Liberbank a través del FROB. Es algo verdaderamente increíble, en fin, y que casi roza la traición. Gravísimo error. Yo creo que nosotros elegimos a nuestros representantes para que piensen en el interés general, ¿no? Y ahí hay muy poca estatura de Estado, muy poca visión de Estado, ¿no? Es visión de Estado, sí, tienes que atraer inversiones hacia tu país, pero si esas inversiones son a cambio de dejar que determinado magnate, a través de una serie de organizaciones, desestabilice y lleve a lo que ha sido la ruptura en Cataluña, hay que pensárselo 2 veces, ¿no? El interés general no es siempre acumular inversiones en Bankia y en otras empresas. También será mantener la soberanía nacional, ¿no? Yo creo que a Rajoy y a todo el gobierno le pilló desprevenido, o no se han enterado, o no han tenido gente para enterarse que a nivel europeo se estaban haciendo con todos los think tanks y estaban financiando Soros todos los think tanks que luego han actuado, o no sabía nada, o si lo sabía no tiene perdón, porque no se puede ceder a los intereses financieros a cambio de la soberanía española. Me parece una barbaridad, ¿no? Bueno, la cosa es menos increíble si tenemos en cuenta que destacados miembros del Partido Socialista Obrero Español formaban parte de CIDOB, que es quien pone en marcha esta estrategia. Es decir, que hay una connivencia evidente entre destacados miembros del Partido Socialista, que a su vez los tenemos ahora en el gobierno y lo han estado durante muchísimos años en España. Hay una connivencia con ese independentismo. Es algo verdaderamente asombroso. Y todos han acabado en el famoso Consejo Europeo de Relaciones Internacionales, donde uno puede encontrar absolutamente a todos los actores. Está Jordi Baquer, está Solana, está Powell del Cano, Charles Powell, están los 2 del País. Es impresionante. O sea que al final toda esta familia dispersa que ha estado rompiendo España se encuentra todos en el Economic Council of Foreign Relations, que, oh casualidad, es el órgano pagado por Soros. Que al final encontramos toda la misma familia que se va reencontrando en diferentes puestos haciendo diferentes cosas. El que tiene que tener cuidado realmente es el que dirige este país, que ve pasar todo eso y no actúa, ¿no? Claro. Bueno, es, como digo, asombroso, pero no por ello inexplicable. Sí, o sea, son cosas diferentes, ¿no? Bueno, es importante también establecer y dejar claras las relaciones que tienen con Roures, que a veces se han negado, pero que están ahí y son, bueno, no solamente difíciles de negar, es que algunos medios de comunicación, como el caso del diario .es, al final ha tenido que reconocer, con la boca pequeña y diciendo que, bueno, que es poca cantidad, pero ha tenido que reconocer que está financiado por Soros. Claro. Ya hablamos antes del país, ¿no? Y de todo lo que le debe el país, en cierto modo, a Soros, y siempre hablará bien de Soros, o sea que ya sabemos. Pero el diario.es y otras, y luego resulta que pues Gala Capital es un ejemplo de paralelismo en lo que son las inversiones de Roures y de Soros a nivel de fomento del globalismo internacional. Tenemos a Soros metido a través de lo que era el comienzo de Change.org, a la salida del 15M, de todo el movimiento 15M, de Occupy Wall Street. Ahí está también Roures siempre apoyando, digamos, relacionado con Podemos. Les encontramos muy en paralelo y participando en connivencia tanto en inversiones como en movimientos, pues todo el tema de Roures, Mediapro,
el apoyo al referéndum, cuál fue la plataforma de seguimiento de periodistas la noche del 1, estaba organizada por Mediapro, estaba Roures, ¿no? Y hay ahí, digamos, por lo menos un paralelismo en inversiones y unos puntos comunes muy grandes entre Roures y Soros. Son claramente globalistas y pro ruptura en España, ¿no? Tenemos también otros actores más difusos en el horizonte, pero no menos ciertos, que son Goldman Sachs y el Albert Einstein Institute. Sí, lo que hablamos antes del Albert Einstein Institute y Goldman Sachs, que ya había participado en la época de las revoluciones de color. O sea, Goldman Sachs es un gran acompañante de todo lo que es desestabilizar y demás, y que también entra aquí en diferentes actitudes. Pero sobre todo es Albert Einstein Institute, yo creo que es el más interesante de retratar, porque realmente es traer las tácticas de la no violencia a España, ¿no? En el tema de Cataluña. Bueno, y ahí entra también el movimiento, el propio, en las revueltas de Barcelona se veía el movimiento Antifa bastante activado, ¿eh? Y como ha dicho bien un antiguo Antifa en Australia, Soros es el que nos financiaba. Bueno, dirá la verdad, no dirá la verdad, pero si Soros ha metido la mano en Antifa, ahí lo tenemos también en el activismo callejero que quemó bastantes coches hace poco, ¿no? Sí, señor, ahí está. En España Soros tiene una influencia importante, hemos citado el caso del diario.es, por ejemplo, en el caso del diario El País, por supuesto, y luego en partidos políticos muy caracterizados. Estamos hablando del Partido Socialista Obrero Español y estamos hablando también el caso de Podemos y, como digo, de sus más o menos terminales mediáticas. Estuvo además detrás del 15M y de destacados personajes como Javier Solana, como el propio Josep Borrell. Sí. Javier Solana y Josep Borrell, que forman parte de ese Consejo Económico de Relaciones Internacionales, que también, no sé si Solana, pero en todo caso Borrell también está en el Instituto Elcano, del que podemos hablar, y se encuentran siempre en los diferentes think tanks y principales organismos ligados con el mundo globalista, ¿no? ¿Qué papel juega precisamente el Instituto Elcano? Porque tiene una particular importancia. Se supone que debería ser una especie de think tank al servicio, pues, del mantenimiento de esa unidad del Estado. Y, sin embargo, su papel ha sido, en el mejor de los casos, absolutamente pasivo y, en el peor... Yo creo que la pasividad de nuestro gobierno ante lo que estaba haciendo el Instituto Elcano durante el referéndum del 1, que ha sido más bien callado, silencioso, es asombrosa. Países importantes como el Reino Unido, como Francia, tienen think tanks parecidos al Cano. Estamos hablando de Chatham House en Inglaterra o estamos hablando del IFRI en Francia. Son institutos que en un caso de ruptura nacional hubieran entrado a saco a defender al Estado, a no hablar de violencias o a dejar que alguien hable de violencias policiales. O sea, el Cano realmente, ¿qué ha hecho durante...? Primero hay que preguntarse qué ha hecho durante el tiempo del referéndum, si de verdad jugó toda la papeleta que podía haber jugado, como la hubiera jugado un Chatham House si le quitan Escocia de repente. Pues no creo que la jugó desde luego llanamente. Y luego el peligro y el problema que hay de tener en la lista del clúster español de la iniciativa Integrity de desinformación, tener al señor Charles Powell, que dirige el instituto, y a alguien más también del instituto que está, el papel de Milosevic del instituto también diciendo que todo era cuestión de Rusia. Tener esos personajes ahí y tener un Instituto Elcano que pagamos todos los españoles, porque hay que recordar que el 20% del presupuesto lo pagamos todos, que está jugando en el fondo el papel globalista e incluso pro Partido Socialista. Yo recuerdo que antes de las últimas elecciones salió un tuit del señor Powell en el que decía, tal y como dice la BBC, si queremos cohesión valdría la pena votar socialista. Yo le contesté en el tuit, señor, yo pago el 20% de su esto. ¿Tiene derecho una institución pública a declararse, a decirnos lo que tenemos que votar? Esto es casi denunciable en la ¿cómo se llama? La Junta Electoral Central. La Junta Electoral Central. Sí, desde luego. Bueno, Cataluña, además, en el proyecto de secesión del resto de España, puede servir claramente de estímulo a otras regiones europeas que presentan problemas dentro de otros estados-nación. Lo digo porque hay quien defiende que, hombre, ¿cómo el globalismo va a querer la fragmentación cuando en realidad está buscando la unidad de todos? Bueno, la mejor manera, puesto que el enemigo es el Estado-nación, es destruir el Estado-nación, y qué mejor manera que fragmentarlo. Eso podría extenderse a otras regiones de Europa en el caso de que Cataluña tuviera éxito el secesionismo. Sí, los globalistas no quieren algo global con soberanías. Quieren globalismo, quieren algo global fragmentado, porque lo fragmentado es manejable. Claro.
Si desaparece la soberanía y dejo un montón de cristalitos, los puedo redondear como me da la gana. Y uno de los cristalitos es el País Vasco, el otro puede ser Cataluña, el otro puede ser Bretaña, el otro puede ser Córcega, el otro puede ser norte de Italia. Pero al final, que haya solamente, digamos, un mando único en la Comisión Europea, o en el central, algo central europeo, que ya de paso, ya que está bastante controlada por Soros y sus instituciones y los globalistas, no habría más que mantenerla como, digamos, lo que sería una futura integración europea de naciones sin Estado. Y ese concepto de naciones sin Estado es muy importante entenderlo. Estos independentistas, eso sí que ponen dinero. Y hicieron hace poco en Ginebra un seminario en el que vinieron expertos de Escocia, de todas partes, del País Vasco, de todo, a hablar de vamos a poner en marcha las naciones sin Estado. Esto no les sale así porque sí, todo eso se está discutiendo en el trasfondo en Bruselas, en los pasillos, de lo que nos vamos a encontrar próximamente. La nueva, digamos, dinamismo independentista catalán va a ir más por el lado no de yo me enfrento con el poder en Madrid. De hecho, el poder en Madrid lo tienen bastante amiguito. Sí. Va a ser más bien yo me pongo del lado de Bruselas y ahora te voy a acabar imponiendo la idea de naciones sin Estado, una Europa fragmentada y unas soberanías rotas, ¿no? Entonces, que eso se haga pronto o tarde, pero esa es la visión, ese es el objetivo. Y eso es lo que quieren los globalistas, ¿no? Y de hecho, de ahí la extrema gravedad de incluir en el prólogo o en el preámbulo de la Constitución, prácticamente Constitución, Estatuto catalán, la definición de Cataluña como nación, porque da lugar precisamente a este tipo de cosas. Don Juan Antonio, muchísimas gracias por dedicarnos todo este tiempo y yo creo que la gente habrá llegado a la conclusión real y sensata de que quien está detrás de todo este asunto es el globalismo y sobre todo por medio de su tentáculo favorito que es don George Soros. Muchísimas gracias. Gracias, aunque Soros no lo crea, la verdad existe. Así es, algunos lo creemos. Y nos vamos con la frase del día que tiene mucho que ver con lo que hemos estado viendo hoy, claro. Y que dice así: lo que me diferencia de la demás gente con mucho dinero es que yo estoy fundamentalmente interesado en las ideas. George Soros. Bueno, pues con un deje de cinismo, pero más o menos se le entiende todo. Que tengan ustedes muy buenas noches.